Medio con la voz media complicada porque está haciendo calor. Terrible. Llámame. Silly. Sí. Dale, dame ya. Atentos. Bienvenidos a una nueva conferencia en vivo por la pantalla de Chaco Televisión y medios que tomen esta señal. Nos encontramos en Sala de Prensa Escobar Pesano de Casa de Gobierno de la provincia del Chaco, donde el gobernador de la provincia, junto a diferentes representantes del gabinete provincial, van a dar una conferencia de prensa por la visita al presidente Mauricio Macri. Bueno, buenas tardes a todos, agradecerle a los medios presentes. La verdad que quiero destacar el gesto que ha tenido el presidente en venir a nuestra provincia después de una gira y un viaje muy importante para el país, como fue su visita al nuevo presidente de la República de Brasil, del cual, entre algunos comentarios que me ha hecho, le ha ido muy bien y que es favorable para la Argentina y fortalecía la relación, que eso es muy bueno para la economía argentina y para la economía latinoamericana. Y dentro de ese contexto pudo estar en nuestra provincia en horas de la tarde, en una agenda que fue, creo yo, productiva e interesante. Pudimos hacer un sobrevuelo por el Gran Resistencia, básicamente Vilelas también, Barranqueras, ver la situación, la verdad que apreciar cómo ya el agua prácticamente se ha ido en un porcentaje muy elevado, quedando en algunos lugares, pero pude desde ahí explicarle cuál es la situación de obras que son trascendentes e importantes y que está el compromiso en acelerar la terminación, como es la Ruta 11, todo lo que es el bulevar, el corredor de la Ruta 11 frente al aeropuerto. Le mostraba las dificultades que generó y genera eso al no estar terminado el sistema de escurrimiento, el Canal 16, lo importante que es el Canal 16, de esa franja que queda entre Canal 16 y el Soberanía Nacional, todo ese sector donde sabemos que hay una cantidad importante de viviendas que fueron afectadas prácticamente en su totalidad. El grueso de las 5.000 viviendas afectadas en Resistencia estaban justamente en esa zona y se podía notar todavía los rastros de la misma. Y todo lo que es la parte de Vilelas, como también la laguna de María Cristina, Villa Forestación y los distintos sectores que fueron afectados en esto. Para esto también nos acompañó el ministro de Defensa, como también el jefe de la región de Ejército acá de la Liguria, el teniente coronel que fue parte de la operativa que llevó adelante y que cooperó y colaboró como otras fuerzas federales. Posteriormente, ya en la Liguria se conformó una especie de mesa de situación, donde además se sumaron todos los funcionarios provinciales, se sumó la intendenta de Barranquera y primero el teniente coronel de la región pudo explicarle las acciones que lleva adelante de las fuerzas federales, no solo para el Chaco, sino en un contexto mucho más general que involucra Corrientes y también parte de Santa Fe, parte de Santiago del Estero, siendo más grandes las acciones, y posteriormente sí tomé yo el puntero, por decirlo de alguna forma, ante el mapa, explicarle cuál fue la situación del Chaco, cómo se desplazó este fenómeno, cómo está actuando y el nivel de afectación, la cantidad de afectados y los daños que están causando en el sector social, en el sector productivo y económico de nuestra provincia. Y a partir de ahí, en ese contexto, le planteé en una carpeta que se la hice entrega también en ese momento, de los puntos que para nosotros eran importantes y fundamental, de los cuales fuimos desarrollándolo y con algunas respuestas que me parece interesante de parte del presidente. Primero y principal, el hecho de fortalecer todo lo que es el sistema de atención social y lo que hace al tema sanitario a través del SINAGIR, que es el sistema integrado que utiliza el gobierno nacional conjuntamente con Defensa Civil y conjuntamente con todos los ministerios en las demandas, como también al sumarse todo lo que hace a las fuerzas de seguridad, en los elementos de traslados, de helicópteros, Unimog o embarcaciones en lancha si es necesaria en ese contexto. A partir de ese fortalecimiento, poder darle celeridad en eso, ordenó el presidente justamente, estando también la ministra Patricia Bullrich, que es parte ella del Consejo Nacional que atiende las emergencias,
en dar respuesta inmediata a los pedidos no solo del Chaco, sino también de la región. El segundo tema que le planteé, la necesidad de fortalecernos para la emergencia y prepararnos para la emergencia en una serie de demandas que fue una lista de equipamientos y elementos de distintos tipos de alrededor de 9 millones de dólares que pretendemos sean incluidos dentro del crédito BID que el país tiene habilitado en el Ministerio de Economía, conjuntamente con la ejecución por parte del Ministerio de Seguridad, donde aún quedan algunos trámites pendientes, y eso quizás el Ministro de Economía lo puede explicar, porque también tuvo oportunidad de reunirse él con el Ministro Dujón, posteriormente en el aeropuerto ya con este tema, en implementar esto y poder materializar. Ese crédito que es para emergencia y desastre tiene una serie de condiciones a las que hay que cumplir, que tiene que ver con el nivel de personas afectadas y que tiene que ver con la máscara de agua, como denominan ellos, que es la superficie y cantidad de personas, pero el presidente ordenó que se trabaje con ese crédito y que se implemente el mismo y se utilice el mismo, donde ahí estamos pidiendo distintos tipos de elementos, desde columnas de luz para el sector rural, transformadores, grupo electrógeno, bombas, retroexcavadoras, Unimoc y una serie de elementos para que la provincia pueda tener ya un sistema propio para emergencia, que la verdad que cada una de las veces nos surgen necesidades. Como dato ilustrativo, en este momento la provincia del Chaco tiene en funcionamiento 30 retroexcavadoras entre retros a oruga y retros neumáticas. Imagínense que parte de ellas son de propiedad de Vialidad Olapa y las otras son todas máquinas alquiladas de parte de la provincia del Chaco. Así que un poco sustituir eso con este tipo de elementos que son importantes y a los cuales, bueno, esa sería una fuente de financiamiento. El otro tema tiene que ver con las obras. Le dejamos todos los proyectos que tiene la provincia del Chaco que tienen que ver con la cuestión hídrica para las ciudades o el Gran Resistencia y el interior, y priorizamos dentro de esa obras que son fundamentales, como el caso de la laguna, del barrio o Laguna María Cristina, desagüe de la ciudad de Resistencia y de cuencas productivas del interior de la provincia, cuyos proyectos están hoy registrados en el servicio de registro que tiene, porque son proyectos que están prácticamente finalizados para poder trabajarlo. La priorización de todo esto se va a dar en una reunión que va a venir el próximo viernes, si Dios quiere, el secretario de Recursos Hídricos de Nación, el ingeniero Berezaitúa, al cual tuve oportunidad de estar reunido esta semana que pasó, y que en ese sentido el camino también sería multilaterales y incluir estas obras en los programas BID. El Chaco presentó una carpeta por 110 millones de dólares en obras. Sabemos que eso seguramente no va a ser la totalidad, pero creemos que hay obras que son importantes y que son estratégicas y fundamentales. El otro tema que le planteamos es la situación de emergencia en el sector privado, tanto agropecuario como comercial, industrial, y bueno, cómo está afectada la economía y las pérdidas que lleva adelante algunos sectores como el sector agropecuario. En ese contexto me dijo que se va a prorrogar todos y muchos de las obligaciones que tienen tanto con la FIP como otras, que se está trabajando en un decreto, del cual seguramente en los próximos días se conocerá detalles, y que tiene que ver con esta situación de emergencia y que contemplaría todo y cada uno de estos elementos, del cual también le he planteado la necesidad de que funcionarios vengan acá a la provincia para poder trabajar en los alcances, como también las líneas de créditos que se van a implementar a través del Banco Nación y otros organismos que sean posibles para atender la recuperación del sector económico, que es fundamental e importante. Y el otro tema que tiene que ver con el tema social, es el tema que nosotros, la verdad que nos preocupa y muchísimo, que hace a la atención de la emergencia y a la vuelta de los hogares, a los cuales queremos trabajarlo en aspectos específicos en el territorio, focalizados, y bueno, buscar también recursos nacionales, con el caso de vivienda, el caso de otros organismos. Nos ha dicho que lo que planteábamos como la asignación universal por hijo era algo imposible para llevar adelante. Esto ya me había adelantado en cierta medida el propio jefe de gabinete en la reunión que tuve en el día de ayer, que eso no podía ser, pero que bueno, podríamos buscar alternativas y ver qué rol tiene eso, y también los recursos locales que podíamos afectar a esa cuestión, de lo que nosotros nos vamos a ocupar y vamos a trabajar en ese contexto. En líneas generales, un poco estas fueron las definiciones que ha tenido
presidente. No sé si por ahí me queda algún tema pendiente, el nivel de afectación y de todo lo que está en la situación de emergencia hoy, le puede comentar los ministros en ese sentido, a las reuniones que tuvimos. En cuanto a la atención, donde hay más de 100.000 personas afectadas directamente en el Chaco por la emergencia hídrica. Y esto es importante destacar porque no solo lo que pasó y pasa en Resistencia, sino también lo que está pasando hoy en el interior, con el agravante de que este fenómeno sigue instalado en la provincia del Chaco, sigue instalado en la región, el fenómeno climático, y que además ese mismo fenómeno tiene la posibilidad de continuar algún tiempo más, Dios quiera que así no sea, porque la verdad que va a ser desesperante. Y comentarle brevemente que en mi presencia en Buenos Aires, conjuntamente con el ministro de Economía, tuvimos una serie de reuniones, de las cuales fueron todas, creo, interesantes y productivas para nosotros, en defensa de los intereses de los chaqueños, con el secretario de Salud, del cual garantizó presencia de camión sanitario. Estuvimos posteriormente con la ministra Burris, que hoy volvió a estar, con todo lo que hace a la implementación de este crédito y también los equipos que tiene el Ejército, Gendarmería, para afectar, como son los helicópteros, de los cuales ahora se van a disponer con algunos helicópteros más acá en la región y en la zona, y que se está trabajando esto con Defensa Civil. Posteriormente tuvimos una reunión con el senador Pichetto, que nos hizo llegar un proyecto y nos dio un proyecto de ley de emergencia, al cual nosotros tenemos observaciones, le hemos hecho llegar parte de esas observaciones, que nos parece interesante en ese sentido. Al otro día estuve reunido con el secretario Berezaitúa, con el jefe de gabinete, que bueno, tratamos un poco todos estos temas, que son los temas que hoy lo tratamos nuevamente con el presidente, con la ministra Carolina Stanley, que también a través del Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Salud vamos a trabajar en un comodato para el traspaso de los 3 equipos que están en el Ejército acá, móviles, ¿cómo se llaman los? Móviles sanitarios, para que nosotros los reparemos como provincia y pongamos a disposición para situaciones de emergencia. Y también estuvimos con el secretario de la Agroindustria, el coordinador del Ministerio de Agroindustria, porque el secretario estaba en el interior, en el sur, con el presidente Harday, con el presidente del INTA y con otro de los coordinadores de emergencia por el tema agropecuario. Nos comprometimos en que la semana próxima, y es por eso que yo estoy convocando para el día lunes, le pedí al Ministerio de la Producción la decisión de convocar la Comisión de Emergencia Agropecuaria para determinar el nivel de afectación y de emergencia, para que el día martes o miércoles más tardar podamos elevar el decreto ya con lo que decida esa comisión, y que rápidamente también ese ministerio pueda, por otro lado, homologarlo, y bueno, y ahí se disparan también una serie de acciones que tenemos que trabajarlo en dar respuesta al sector productivo. La verdad que la situación es complicada, difícil, las demandas son múltiples, las pérdidas también son cuantiosas. En ese contexto, nosotros en la evaluación de la inversión que estamos llevando adelante como provincia en los distintos municipios, son 40 millones de pesos, 20 mandamos, o los otros 20 los vamos a estar depositando entre mañana y el día viernes, pero lo vamos a hacer esta semana. Eso lo hacemos hasta ahora con recursos propios. Hemos planteado esto a Nación también como demanda financiera en este contexto, y por supuesto cada organismo está excediendo en su presupuesto por demandas extraordinarias que hacen a una inversión muy importante que llevamos adelante. No sé, el nivel de afectación, algún otro tema que queda pendiente, que sea importante, y quedo a disposición de todos ustedes por preguntas en este sentido. Bueno, gobernador, es muy importante contextualizar toda esta situación que está viviendo la provincia del Chaco, que fue un fenómeno meteorológico que no se dio desde el año 94, sobrepasando el fenómeno del año 94 con la cantidad de milimetraje que cayó. Si tenemos que explicar a la gente de manera rápida, cualquiera de los ministros que intervengan en esta situación, de qué manera se asiste en la vuelta a casa en lo próximo, ya que está mejorando lentamente la situación en diferentes partes de la provincia, y también estando atentos a que la Administración Provincial del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional están pronosticando un febrero y marzo complicados todavía para nuestra región. Mira, nosotros denominamos la recuperación del hogar, digamos, porque hay un concepto mucho más amplio que tiene que ver con todo lo que sufrió y pasó cada una de las familias, y que en muchos de los casos también tiene una contextualización hasta de cuestiones psicológicas para acompañar a lo que vivió una familia, y en eso se está trabajando primero la recuperación
de lo que es la infraestructura de acceso y comunitaria, y también en la zona rural y de servicios. Hoy hay zonas importantes en el Chaco que tienen problemas de energía, rural sobre todo, porque no se pueden acceder, y eso va a requerir de inversiones importantes, o recuperación de caminos, calles, puentes, que estamos ordenando comprar tubos de alcantarilla, columnas de madera para poder hacer los tendidos eléctricos. O sea que eso tiene una responsabilidad provincial y una responsabilidad municipal en muchos de los casos, que queremos coordinar y ayudar como lo venimos haciendo. El segundo tema tiene que ver con las pérdidas, y eso vamos a trabajar con Vivienda, a ver qué puede de la Secretaría de Vivienda. El secretario no estaba el director nacional, pero bueno, hay un compromiso de buscar algunas alternativas, de acompañar situaciones especiales. Y lo otro, que es en los elementos puntuales que perdieron, estamos viendo un menú de acciones propias en ese sentido, que tiene que ver con financiamiento a través del CFI, que tiene que ver con algún financiamiento propio, que tiene que ver con recursos que estamos gestionando en Nación, que todavía no los tenemos, si los tuviéramos lo diríamos. El presidente hoy nos dijo que en este tema lo querían analizar y ver, que era una cuestión de impacto en la cantidad que tenía, y bueno, nosotros sí estamos preocupados por esto y queremos dar una respuesta y no dejarlos solos a la familia. Lo que yo quiero transmitir es a los hogares de las familias, que no los vamos a dejar solos, que no los vamos a abandonar, como lo estamos haciendo hoy en todo el territorio chaqueño. Así como hemos derivado recursos y hemos puesto en la cabeza a los intendentes la coordinación, también hemos hecho asistencia directa por encima de eso, a cerca de 30 municipios de los más de 35, 37 municipios que están hoy seriamente afectados en este contexto. Por eso lo que vos planteás es una cuestión medular y central, y es lo que queremos acompañar del lugar que estamos, que nos toca, y valorar también el recurso que tienen los municipios en este sentido. Yo la verdad, que hoy decía también a otro medio, yo fui intendente muchos años y viví muchas emergencias, 12 años intendente, me tocó vivir muchas emergencias. Y sé perfectamente cómo se comportaban y cómo se comportó y cuáles fueron las respuestas que se tuvieron en cada caso. O sea que yo sé lo que pueden poner los municipios, las organizaciones, la solidaridad, quiero rescatar la solidaridad de los chaqueños y también la solidaridad del pueblo argentino, que nos expresa y que quiere llevar adelante programas de colectas, a los cuales nosotros le pedimos que toda colecta por favor nos haga llegar al Chaco, porque si no, para nosotros es un problema. No tenemos hoy los equipos, están todos afectados, los equipos propios, y un transporte de Buenos Aires acá quizás tiene el mismo valor que lo que se trae o menor. Entonces eso también pedimos a las organizaciones que contemplen esa cuestión, y por supuesto agradecemos de corazón, porque ahí recién me llamaba el intendente de Bolívar y el diputado nacional Hugo Valli, y ellos van a hacer un evento importante, folclórico, musical, perdón, no sé si va a ser folclórico, musical, para ayudar al Chaco. Nos planteaba qué necesitábamos. Bueno, yo le planteaba cuestiones elementales como la leche, repelente, le planteé zapatillas para los chicos, y el compromiso de traernos al Chaco y que bueno, que vengan también y que los repartan ellos. Buenas tardes, ¿cómo está, gobernador? Muy bien. Para Fanny Rodríguez, para Canal 9. Bueno, la pregunta es, al observar que el presidente vino y estuvo hablando con las familias damnificadas, bueno, ¿qué les planteaban esas familias? ¿Qué eran sus urgencias? ¿Cuáles fueron? No, bueno, la familia, la verdad que la reunión con la familia fue muy interesante, muy sentida y emocionante, te diría, en el planteo de ellos, de lo que decía de la imposibilidad que tienen de tantos días estar fuera de lo que es su casa, de su contexto y de los problemas que se están encontrando cuando vuelven, y que eso es un tema a los cuales ellos querían que el Estado esté presente para acompañarlo. Bueno, nos comprometimos en trabajar juntos para ver cuáles son las respuestas en ese sentido que podemos hacer llegar, teniendo en cuenta la magnitud y la cantidad y el volumen de estas personas. Y una preocupación por el tema sanitario, que yo le explicaba al ministro, que estamos trabajando en esto, porque todo este ambiente de humedad que hay, de agua en distintos lugares, agua servida, agua estancada, la verdad que es un tema que requiere de un tratamiento especial y particular en ese sentido, que el doctor lo podrá explicar mejor que yo, de lo que hay que hacer en ese contexto. Y lo otro es justamente que al haber estado las casas con agua, a veces baja el agua, pero sigue manteniendo la humedad, y hay que recuperar algunas cosas de la parte de edilicia o de los elementos que se le fueron
que es otro de los temas que nos preocupa, ver cómo hacemos para conseguir esos elementos. ¿Cuál es la sugerencia o la corrección que se hizo al proyecto de Pichetto de emergencia y cuál era la solicitud sobre la AUH que fue rechazada? Bueno, lo de la ley lo va a contar el ministro de Economía, que estuvo trabajando en eso. Lo de la UH, el problema no es el tema, es el contexto de la focalización y la magnitud de esto en ese contexto, digamos. Ellos decían que no es, que debía buscarse otro mecanismo. Esa fue concretamente la respuesta, de que trabajemos en otro mecanismo, porque esto se podría volver una cuestión habitual para distintos tipos de situaciones. Si bien lo han usado para fin de año, porque han dado un plus en la UH de fin de año, pero es un mecanismo al que ellos querían no utilizar y que estaban dispuestos a que, bueno, busquemos y trabajemos alguna otra solución. De todas formas, nosotros dijimos que nosotros como provincia teníamos la decisión de trabajar en algún tipo de acompañamiento para, sobre todo a la familia, digamos, buscar y trabajar con la familia en situación de emergencia o de vulnerabilidad. El tema de la ley. Buenas tardes. Con respecto al proyecto que nos presentó el senador Pichetto, nosotros hicimos alguna observación porque hablaba del litoral y nosotros lo que pretendemos es que esté más focalizada a las zonas que efectivamente están atravesando la emergencia, porque eso le daba un contexto más específico. Luego tenía un contenido que daba en definición del Poder Ejecutivo Nacional los tipos de asignaciones. Nosotros pretendemos de que se conforme un comité con las provincias afectadas, de manera de trabajar en forma conjunta en la asignación de esos recursos. Tampoco preveía un monto específico de recursos para lo que significa la atención de la emergencia. Pretendíamos que tenga una asignación específica provista ya en la ley, ¿no es cierto?, para tener certeza respecto de cuánto poder acceder o con qué fuente de financiamiento poder contar. Y también planteábamos la extensión del plazo, que sea con periodos de prórroga automática. Se planteaba una vigencia de 90 días. Nosotros entendemos que la climatología todavía está dejando alguna incertidumbre respecto de cuánto tiempo puede extenderse, con lo cual planteábamos por lo menos 180 días con opción a prórroga por un periodo de igual tiempo, ¿no es cierto? Son algunas de las observaciones que elevamos, por supuesto, en pos de contribuir y colaborar con ese proyecto de ley. En el día de hoy también nos ha llegado un proyecto de ley del diputado Bailo de Entre Ríos, al cual también lo estamos analizando, y recientemente, hace unas horas, nos confirmó el Poder Ejecutivo que también está trabajando, que ya lo mencionó el gobernador, en un decreto para decretar la emergencia, que seguramente lo que va a contemplar es lo que habitualmente contempla este tipo de decretos de emergencia, que son la prórroga de los vencimientos impositivos. En algunos casos puede prever hasta incluso la condonación. Ya veremos el contenido, ¿no es cierto?, del decreto. También asistencia, algún esquema de asistencia con Banco Nación para el comercio, los servicios, el sector agropecuario y el sector industrial, porque en definitiva esto no solamente está afectando a áreas rurales, sino también la población urbana. Son algunos de los puntos que nos pareció oportuno poder aportar, ¿no es cierto?, en esta definición. Me gustaría que los comente un poquito acá el ministro de Desarrollo Social, la cuestión de la asistencia que se está dando y después la mirada sanitaria de la población, que lo va a hacer el... Bueno, buenas tardes. A partir de lo sucedido en la emergencia hídrica que estamos viviendo, del Ministerio de Desarrollo Social hemos asistido en forma directa a más de 25.000 familias en toda la provincia del Chaco y hemos tenido una atención también de transferencia de recursos económicos a más de 34 municipios a través de diferentes elementos, como marcaba el gobernador: mercadería, colchones, zapatillas, repelente, pañales, agua, lo que tiene que ver también con la atención, con el abordaje a través de diferentes equipos. Hemos puesto en funcionamiento cerca de 60 equipos que realizan el abordaje casa por casa, digamos, donde tenemos trabajadores sociales afectados, psicólogos y arquitectos, ya que, como marca el gobernador, el regreso a la casa es muy importante también, porque
se trata muchas veces de paredes y de infraestructuras precarias, la mayor parte con instalaciones eléctricas muy precarias, donde los arquitectos nos ayudan a controlar las paredes electrificadas, digamos que muchas veces con la vuelta a la luz, proteger la integridad física de las personas. También en la provincia, como marca el gobernador, un abordaje diferente a las personas que viven en el área metropolitana y las personas que viven en las zonas rurales también, que también han sido afectadas por esta cuestión climatológica. Nosotros tenemos pensado, como marcaba el gobernador, estamos trabajando un estudio ampliando lo que tiene que ver con el plan Chaco Familia de casa por casa, para trabajar una cuestión económica que la vamos a estudiar a través de focalizar por chacra y por zona, digamos, por manzana, los sectores que fueron realmente afectados y trabajar junto con esa familia un aporte económico. Nosotros entendemos que esto no solamente es una cuestión de pérdida económica, sino que hay una carga emocional, una angustia. Por eso la verdad que nuestro equipo están trabajando cerca de la familia, y a partir de esta cuestión de estar el mano a mano con la familia encontramos otras demandas que lógicamente las estamos resolviendo no solamente a través del Ministerio de Desarrollo, sino que trabajando con el equipo del Ministerio de Salud en forma articulada y en un abordaje, en una respuesta integral a las familias que han sufrido este desastre climatológico que estamos viviendo. Ministro Zapico, por lo menos la última de mi parte, a veces suena reiterativo, pero no menos importante, ¿qué tipos de atenciones tenemos que volver cuando las familias vuelven a los hogares? El agua se va, pero a veces virus, bacterias quedan en las casas. ¿A qué hay que estar atentos cuando suceden este tipo de situaciones como las inundaciones o cuando se vuelve al hogar? Sí, con respecto a salud, es bueno agradecerle primero a todos los ministerios que me acompañaron, porque esto del día cero, desarrollo, educación, economía, ayudando a la intendencia y tratando de organizar la emergencia. Se hizo el sostén de emergencia en las escuelas con la gente inundada, y cada efector cercano ha tomado el manejo médico del sistema. Y en la zona más importante hemos podido generar los camiones sanitarios provinciales, porque esto es una cosa que hay que aclarar. El camión sanitario de Nación recién está comenzando a funcionar hoy, pero en los 9 días anteriores todo fue manejado por la provincia. Y a partir de ahí nosotros tenemos que definir el cuadro de atención sanitaria. En este momento en la zona metropolitana tenemos el camión sanitario en la zona de Soberanía, más todos los centros de salud que van a atender ese sistema. La idea es que ese sistema sea una puerta de entrada al sistema de salud y sean evaluados los pacientes en el lugar, si es necesario, transportados por el sistema de emergencia a los hospitales centrales. Esto es lo que se ha trabajado hasta el día de hoy, y lo vamos a mantener el nuevo camión sanitario que ha traído Nación. Los profesionales médicos son de la provincia, ha traído cierta cantidad de insumos, pero el resto de la atención provincial está dada por el sistema de salud con la ayuda de los otros ministerios. Con respecto al regreso a la casa, eso es importante. Nosotros tenemos 2 etapas primeras como salud, la promoción y la prevención. Nosotros, los sistemas de televisión o diferentes medios, estamos promocionando cómo ir a casa sin tener tanto riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos la vuelta a casa trae problemas respiratorios, tantos días de no vivir bien por lo que ha pasado, cuadros infecciosos, gastrointestinales, de piel, y el gran problema emocional del regreso a la casa. Todo eso se hace con promoción y prevención, y los centros de salud están alertas para tratar de sostener la vuelta a la casa. Pero también, como estamos viendo con el clima, un grupo está volviendo a la casa y el otro está entrando en inundación. Entonces, lo que estamos haciendo es correr nuestro sistema de salud, y ayer en la recorrida hay un grupo que no podía llegar muy bien a los centros asistenciales, al hospital de Quitilipi, y hoy pusimos un camión sanitario provincial para la asistencia hasta que esa necesidad de las personas puedan ser resueltas. Y así vamos a ir cambiando la ubicación para darle solución hasta que la gente comience a retomar su vida normal. Y esto no es cuestión de unos días. Por eso quiero agradecer primero a los ministros, a los ministerios que permanentemente nos han resuelto problemas de salud, porque eso es necesario trabajar en equipo.
a la población y al sistema de salud. El sistema de salud ha sufrido la inundación como cualquier persona y ha estado en el sistema. El día martes muchos turnos quedaron, turnos y medios más de todos los efectores para sostener porque no podían ir a atender los que estaban inundados. La misma para el personal de salud. Así que agradecer porque esto fue un esfuerzo muy importante en una época del año que la gente de salud también está de vacaciones, está trabajando junto con la población para tratar de sostener este evento que una de las cosas en este año que hemos vivido, este es el tercero o cuarto que hemos tenido en la provincia y tenemos cada vez más capacidad de preparación ante estos eventos. Antes que haga la gente de seguridad, parece que se dio la pregunta. Sí, quería preguntarle, gobernador, de los pedidos puntuales que le realizó al presidente, bueno, ¿cuáles fueron los que se comprometió a efectivizar? Bueno, concretamente los dos temas de trabajo de obras, que esos son temas importantes para la provincia, el equipamiento de bombas, todo ese listado de elementos, que acá lo tenemos, es una lista bastante larga, que son alrededor de 9 millones de dólares, donde estamos pidiendo, planteando básicamente comprar transformadores, postes de madera, cables, grúas, tractor, retroexcavadora, alquiler de retroexcavadora, camiones cisterna, bombas, distintos tipos de grupos electrógenos, y camión Unimog, transformadores, otra vez estamos pidiendo un hidrodeslizador, o sea que es un elemento que va en aguas playas y permite, hoy no podemos llegar a lugares donde se puede llegar, kit de camas y colchones, bueno, pañales, agua, todo, camión desobstructor y un lanchón para salir impenetrable. Otro tema, estamos en impenetrable con una situación de emergencia que no se puede acceder, y de helicópteros para llevar recursos, por ejemplo, hasta los bancos, los cajeros están sin dinero, es otro tema que tenemos que trabajar. Y las obras, que es el otro tema que fue mucho énfasis pusimos y él también creyó que ese era necesario, pero los montos de las obras, nosotros tenemos 88, 90 millones de dólares. Se puede imaginar que eso, si no va calzado por organismos multilaterales de crédito, sería imposible en el contexto económico que está. Y es ahí donde, bueno, es importante que haya decidido él, porque esto nos permite trabajar con el ministro de Economía, con el jefe de gabinete, con los ministerios, con todos los ministerios, porque está la orden de hacerlo y de sacarlo. Sí, si me permite, Sí. ahí puedo acotar que yo mantuve una reunión con el ministro Duhovne justamente para coordinar lo que tiene que ver con estas líneas de crédito. Es decir, la línea del BID es una línea para emergencia de 300 millones de dólares, pero para poder tener la aplicación efectiva hay que trabajar con el SINAGIR, a lo cual nos hemos comprometido a enviar un informe ejecutivo de la situación. A partir de eso, SINAGIR decreta la emergencia, corrobora la emergencia que estamos viviendo, nada más que formal, y a partir de eso vamos a hacer los trámites pertinentes con el Ministerio de Hacienda, de manera de poder tener esa primera asignación, redondeando 10 millones, que contiene todos estos elementos. Y lo que tiene que ver con obras, existen líneas del BIR, de la Unidad Ejecutora Central del Ministerio de Interior, donde la provincia del Chaco ya tendría una capacidad de 80 millones de dólares, que son las obras que se van a plantear, que el gobernador ha priorizado del Banco de Proyectos, que más o menos son 88 millones de dólares, que tienen que ver con las obras estructurales de defensa. Ahí podemos mencionar, a modo de título, ¿no es cierto? Sí, la laguna de la defensa que hace a la zona norte, Laguna Ábalos, red desagüe del pozo colector 8 de Arazá, canal aliviador, justo acá le falta un pedacito, la defensa norte, defensa sur, todo lo que, los canales en la cuenca del río Muerto, las colonias, canales en la zona de los bajos submeridionales, en la parte superior, o sea, hay una serie de obras que son acá, que verdaderamente, acá está que son las obras que tenemos proyectos y que te podría dar. Desagüe pluvial de la cuenca Laguna Ábalos, etapa 2, estación de bombeo zona norte de recinto defendido, también esto es Barranquera, Fontana y Resistencia, proyecto hidráulico de red de desagües pluviales, subcuenca 18, colectora Arrizalba, limpieza de Riacho Arazá, Resistencia, readecuación hidráulica del canal aliviador Río Muerto, eso es en el interior, desagüe pluvial de saneamiento agua de la Riccioni,
acondicionamiento de defensa, prolongación de cota 0 a 11.000, obra de defensa, rehabilitación norte de la ciudad de Resistencia, obra de defensa y construcción de la sala de celdas del sector de transformadores del Río Negro, adecuación del terraplén y defensa de alcantarillas, refuerzo de terraplenes, canal Claytor, reparación con puerta arrizaje, obra Laguna Blanca, que también es una que tiene directamente impacto acá, adecuación de 3 estaciones de bombeo, canal Soberanía Nacional y compuerta número 11, canal de Cabeza de Tigre, que es el interior, canal Línea Paraná, tramo paralelo 28 entre Ruta Nacional 95 y 18, canal de la Feria, que es en la zona departamento Fontana, Río Muerto, Las Colonias, Zona Sur, canal de la Conorada, canal de defensa norte de San Bernardo. Y a ver qué más me quedó. Ahí está. Y eso se suma en San Pedro Pescador y San Pedro Pescador, Canal 16. Canal 16 y bueno, la terminación de la autovía. Este es el paquete fundamental de obra de acá. Todo esto seguramente hay que priorizarlo. Y ahí, bueno, eso es lo que vamos a trabajar ahora con Veraceitúa, que viene el próximo. Le pedimos a seguridad rápidamente una apreciación. Antes que nada, buenas tardes. Sí, desde que se decretó este fenómeno, esta catástrofe climatológica, el Ministerio de Seguridad estuvo presente, no solo con toda la fuerza policial, sino con personal del Ministerio. Hemos trabajado en las carpas, los puestos que se han hecho durante 3 días, viernes, sábado y domingo, sobre Ruta 11 y Soberanía Nacional. Ayer estuvimos acompañando al vicegobernador de la provincia en distintas ciudades que también fueron azotadas por este fenómeno. Y bueno, ahora seguimos trabajando con un recargo importante para todo el personal, tratando de garantizar la seguridad en todas las zonas afectadas y con presencia policial permanente. Y de paso también hacer un reconocimiento a muchísimos efectivos policiales que trabajaron estos días con recargo, como decíamos, y se los vio también colaborando hasta en el rescate de bienes, de personas y cuidando al ciudadano chaqueño. Bien, de esta manera concluye la conferencia de prensa donde el gobernador de la provincia del Chaco, junto a diferentes representantes de su gabinete, ministros de esta provincia, han dado parte de primero la visita presidencial de Mauricio Macri y también los